Hola, mi nombre es Gabriela Morián y el día de hoy hablaremos acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todo ser humano. Estas dirigen o rigen la manera en que se desenvuelve cada individuo en la sociedad y en el Estado, así como también las obligaciones que tiene el Estado con ellos. Las leyes de los derechos humanos establecen que deben ser reconocidas y tomadas en cuenta en todos los países. Todos los gobiernos deben adaptarse a ellas y por lo tanto deben cumplir sus normas y de esta manera se les impide hacer ciertas cosas. De este modo se tiene un cumplimiento equitativo de los derechos humanos. Esta se mantiene vigente sin importar en el lugar en el donde nos encontremos. Siempre vamos a mantener nuestros derechos. Pero así como tenemos derechos, también tenemos deberes, como lo son preservar y respetar los derechos de otras personas. Estos derechos son intransferibles e inmodificables. Siempre van a ser los mismos y siempre se van a tener, siempre los vas a poseer. No se puede renunciar a los derechos propios ni tampoco se pueden arrebatar los derechos a las otras personas. Esto está terminantemente prohibido y no se puede realizar. Los derechos humanos reconocen que todos somos iguales y de esta manera siguen siendo valederos sin importar nuestro origen, raza, color, origen étnico, clase social, religión, pensamiento, de ninguna clase. De este modo, todos podemos ser partícipes y podemos disfrutar de nuestros derechos humanos. Buenas, mi nombre es Martínez Javier y hoy les vengo a hablar un poco sobre los antecedentes históricos de los derechos humanos. Originalmente, las personas solo tenían derechos si pertenecían a un grupo social. Por ejemplo, una clase alta o una familia. Esto cambia a partir de 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquista Babilonia y ordenó algo inesperado, que fue liberar a los esclavos y les permitió ir a casa. Aún más, declaró que toda persona tenía derecho a elegir su religión. Esto quedó plasmado en una tablilla de arcilla llamada el Cilindro de Ciro. La idea de derechos humanos recorrió rápidamente hasta llegar a la India, pasando por Grecia hasta llegar finalmente a Roma. Los hitos más importantes sobre este tema incluyeron en 1215 la Carta Magna, una carta que apegaba al rey a la ley. En 1628 la Petición de Derechos Humanos. 1776 la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre. Y para finalizar, en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que trae los 30 derechos fundamentales que debe poseer el ser humano. Soy Kevin Alcibar y yo les voy a hablar acerca de la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en cualquier lugar. Fue la primera vez en la que los países acordaron los derechos y libertades que merecían protección universal para que las personas pudieran vivir con libertad, igualdad y dignidad. Esta declaración fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en respuesta a los actos de barbarie ultrajantes
para la conciencia de la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial. La Declaración contiene 30 derechos y libertades para todas las personas y que no se nos puede arrebatar ni negar. Los derechos que se incluyeron son la base fundamental de la legislación internacional de los derechos humanos. Actualmente, la Declaración sigue siendo un documento vivo y además el más traducido del mundo. Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Tiene sede en San José, Costa Rica, y su principal propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados. «15 derechos humanos fundamentales». 1. Todos nacemos libres e iguales. 2. Está prohibida la discriminación. 3. El derecho a la vida. 4. Está prohibida la esclavitud. 5. Prohibición del maltrato. 6. Sin importar en el lugar donde nos encontremos, nuestros derechos siempre se mantendrán vigentes. 7. Ante la ley, todos somos iguales. 8. La ley ampara nuestros derechos humanos. 9. Está prohibida la detención sin algún motivo aparente. 10. Tenemos derecho a exponernos a un juicio. 11. Somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. 12. La libertad de tránsito. 13. El derecho a la intimidad. 14. El derecho a tener un lugar seguro y apropiado donde vivir. Y 15. El derecho a la nacionalidad. Principios básicos de los derechos humanos. El principio de universalidad. Los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. Los derechos son subjetivos, son expectativas que se forman en personas con relación a la acción o emisión de los estados, las empresas y los poderes fácticos. El principio de interdependencia señala que un derecho depende de otro para existir. Es decir, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. El principio de indivisibilidad. Los derechos son indivisibles, por lo cual no deben tomarse como elementos separados o aislados, sino como un conjunto. Este principio niega rotundamente la categorización y la jerarquización de los derechos humanos. Y por último, el principio de progresividad. La progresividad implica tanto gradualidad como proceso. La gradualidad se refiere a que la efectividad de los derechos humanos no va a lograrse de una vez o para siempre, sino que va a tratar de un proceso que defina las metas a corto, mediano y largo plazo. Y el proceso patentiza el disfrute de los derechos para que haya una constante evolución y mejora. Gracias, esta ha sido toda nuestra exposición, espero que les haya gustado.